empezar a grabar. Bueno, les cuento. El webinar de hoy se llama Los datos no hablan por sí solos. Está a cargo del profesor y subdirector de posgrado y investigación y también jefe de programa de los diplomados del área cualitativa del Instituto de Sociología, Andrew Webb, que por ahí lo van a saludar. Será el relator de hoy. Él es sociólogo, bueno, doctor en sociología y lleva de la Universidad de Oxford, ¿no? ¡Ay, ya me olvidé, Andrew! No, De la de competencia, una de la ¿eh? competencia. De la competencia, justo, siempre hago lo mismo. Sí. Bueno, él es doctor en sociología y está con nosotros hace mucho tiempo, se dedica a investigar el área de educación desde la o de metodologías cualitativas y es una pieza fundamental en nuestro instituto. Y además que es un muy buen investigador y profesor, así que pueden disfrutar de esta charla. La idea es que él va a hablar unos 30 minutos más o menos y al final hacemos preguntas, idealmente por el chat para no extendernos, porque la idea es que esto dure máximo una hora. eh, Ideal por el chat, y si quieren entre medio, bueno, las van dejando y luego yo las voy a leer, o si alguien después quiere a viva voz me avisa, pero idealmente les digo al final y por el chat. ¿Ya? Así que los dejo con Andrew para la charla. Los datos no hablan por sí solos. Muchas gracias, Francisca. Quisiera partir diciendo muchas gracias por su presencia aquí en esta sala virtual. Varios rostros reconocidos, personas muy queridas y otros que no nos conocemos, pero agradezco su tiempo, primero que nada, para poder ir comentando algunos de estos asuntos que seguramente nos unen nuestro interés, ¿no? Acerca de los datos no hablando por sí solos. Obviamente aquí incluyo en el título de mi presentación el hecho de que esto es cualitativo, ¿no? No me voy a extender ni me atrevo a decir respecto a si los datos cuantitativos hablan por sí solos. Tengo mi postura respecto a eso, pero prefiero no estar opinando demasiado sobre eso hoy día. Y como ya comentó Francisco, voy a tratar de ser breve en una reflexión, más que nada, una reflexión de cosas que estamos viendo directamente en un diplomado que ofrecemos respecto a codificación y análisis de datos cualitativos. Entonces, mi intención es solo iniciar una conversación que podría ser mucho más largo entre todos y todas aquí en esta sala, ¿no? Pero para la brevedad, tengo aquí unas diapositivas para ir dirigiendo esta reflexión. No sé si Claudia o Francisca podrían deshabilitar la sala de espera, porque me sigue apareciendo por ahí los nombres de la persona esperando. Ya. Bien, bueno, entonces la reflexión de hoy. Yo creo que todo investigador, toda investigadora cualitativa enfrenta tanto a nivel al momento de diseñar su investigación, pero sobre todo fuertemente en el momento de la recolección de datos y posterior a la recolección de datos, dos peligros centrales, ¿no? Uno es precisamente el título de esta presentación, pensar que los datos hablan por sí solos, por tanto, subestimamos el rol de la interpretación, el rol protagónico nuestro como investigador o investigadora, en cuanto que hay múltiples voces, ¿no? Múltiples voces
en la etapa de la recolección de datos está nuestra voz, están las voces de todas las personas quienes reunimos dentro de nuestra investigación, participantes. Uno podría hasta decir que los contextos y los tiempos nos hablan también. Hay múltiples voces que están frecuentemente interrumpiendo nuestro labor de investigación y nutriéndolo a la vez. Entonces, es bueno que sentimos una posición de estar incómodos con esas múltiples voces y no saber qué hacer exactamente con todas ellas. Entonces, un peligro terrible sería pensar que, bueno, es suficiente de que uno cita a las personas, ¿cierto? De que basta con proveer suficiente evidencia de lo que estamos tratando de investigar a través de las voces de los participantes, citarlos en cualquier documento que estamos haciendo, sea en una charla, un seminario, un coloquio o en un paper, y pensar que eso es suficiente para demostrar nuestras finalidades, nuestros objetivos. Pero a la vez el peligro contrario a eso, ¿cierto? Estos son polos extremos y yo creo que la mayoría de nosotros nos ubicamos en algún punto entre estos dos polos. El otro extremo es dejar, el peligro es no dejar que los datos hablen lo suficiente, es decir, que vamos con nuestro sesgo de confirmación, vamos con una intencionalidad tan fuerte con nuestros datos de que de alguna forma no damos espacio a la sorpresa, no damos espacio a eso de incomodarnos con lo que está dicho, los contrafactuales, aquellos puntos que problematizan nuestra hipótesis o nuestro objetivo de lo que queremos mostrar, nuestro marco teórico, sobre todo, si es un trabajo bien inductivo, a lo mejor queremos tratar de mostrar como si hemos dejado que el marco teórico fluyera y que de alguna forma en base a los datos nosotros hemos llegado a estas conclusiones, pero muchas veces nuestra propia trayectoria pesa y terminamos diciendo exactamente lo que siempre íbamos a decir porque así fuimos formados, es en nuestra disciplina hablando a través de nosotros. Entonces, estamos de alguna forma en esta coyuntura de estar enfrentando constantemente esos dos polos. Y de alguna forma lo que quisiera reflexionar, presentar como un punto de inicio de diálogo con ustedes hoy, es cómo encontramos un medio feliz, un punto de balance en esto que es tan crítico, ¿no? Cualquier extremo aquí va a perjudicar nuestra investigación. Entonces, yo estuve leyendo este artículo de Campbell, que ustedes se imaginan cómo me encontré con ellos, porque justo tenía el título de mi ponencia hoy. No es que lo robé, pero lo encontré posterior. Y el autor argumenta de que uno solo debería proceder después de que los datos que uno ofrece han tenido la primera oportunidad para hablar, ¿no? Muy en la línea de la investigación clásicamente de las ciencias sociales, sobre todo antropología, sociología, de realizar investigación inductiva donde dejamos que esas múltiples voces hablan primero y luego nosotros en nuestro rol de interpretar, de considerar conceptualmente, teóricamente qué significan esas voces, ahí recién partimos, ¿no? Entonces me parece ahí un punto de inicio, ¿no? Para hablar. Pero involucra mucho más que eso y hoy día quisiera simplemente señalar todos estos asuntos. Esto tiene que ver, encontrar ese balance entre esos dos peligros, tiene que ver con rigor, tiene que ver con tiempo.
Yo quiero decir eso, puede ser muy autoevidente para muchos que están en la sala, pero el trabajo de codificación, de análisis, es un trabajo a veces un poco arduo, un poco hasta aburrido, ¿no? Aquellos de nosotros que hemos dedicado varios meses de nuestra vida a analizar datos, llegamos a algún punto en la semana donde no queremos ver más a esos datos, ¿no? Porque es un trabajo arduo. Pero queremos ser rigurosos en el sentido de no estar tampoco cautivo tampoco quiero hablar de lo cuantitativo, pero ciertamente en el mundo cualitativo no queremos estar presos a delimitarnos a solo confirmar o rechazar hipótesis. La investigación cualitativa par excellence es descifrar significados, es de estar involucrados con significados que para el sentido común podrían tener una capa de relevancia para la vida social, y nuestra labor como investigadoras, investigadores, es profundizar, a meternos profundamente en esos significados y cuestionarlos, jugar con ellos, pensar creativamente acerca de ellos y de ofrecer algo de vuelta a la comunidad académica o en cuanto a políticas públicas o una audiencia de funcionarios en cualquier ámbito institucional, etc. Entonces, ciertamente el rigor nuestro no es simplemente tratar a nuestros datos como un simple confirmar o rechazar ciertas hipótesis. Es mucho más complejo que eso. Queremos ampliar el conocimiento, ¿sí? Y eso, como ya dije, significa ser rigurosos en el sentido de reconocer que aun cuando una frase que alguien dice en una entrevista nos parece bastante sencilla o bastante autoevidente, muy pocas veces lo es, ¿no? Las personas hablan desde un lugar, desde un contexto, desde un trasfondo. Es muy raro que una frase cualitativa sea tan simple como tomarlo at face value, ¿no? Tomarlo como dicho y quedar en esa capa de significado. Entonces, estamos buscando, como toda la investigación cualitativa clásica de la antropología, ustedes se acuerdan bien de Clifford Geertz y esto de las descripciones gruesas, ¿no? No es suficiente de que nuestra investigación toma datos y dejan que hablen por sí solos como un mensaje tan sencillo que llega a quedarse simplemente en describir. Muchas veces he visto trabajos donde se piensa de que un análisis es básicamente repetir de una forma más elocuente lo que la persona ya dijo, ¿no? Y eso claramente no es suficiente para nosotros. Queremos tratar de llegar a explicaciones de la complejidad y la amplitud y la variedad de significados contenidos dentro de esos datos. Hay un concepto que yo no manejo para nada, pero descubrí esto de la variedad requerida en la disciplina de cibernética, donde efectivamente una herramienta tiene que ser desarrollada que es igualmente compleja y multifacética como el fenómeno cibernético que está bajo estudio. Yo creo que muy bien podremos pensar que eso es el caso para nosotros también, ¿no? Y en ese sentido, el problema que yo repito muchas veces en mis cursos en posgrado, los cursos de Quali, en los diplomados donde enseño, hay un área nublosa, un área gris siempre de cómo enseñamos acerca de investigación cualitativa en la fase de análisis. ¿Qué significa interpretar? ¿Qué significa analizar? Podemos mostrar todos los tutoriales de software cualitativo y pensar que eso basta, o mostrar ciertos pasos de codificación, pero
entre tanto, entre eso de codificar y tener ciertos procedimientos que nos ayudan a ordenar nuestros pensamientos, hay algo que simplemente cae en la creatividad, en el pensamiento profundo, por lo cual hemos sido preparados, ¿no? Eso es todo el sentido de por qué pedimos a académicos de las distintas disciplinas ser quienes realizan estos análisis. Si bastara solo con una interpretación de, digamos, la primera capa del sentido común, no sería necesario nuestra labor. Por tanto, nosotros tenemos que ser formados y formadas en múltiples teorías. Tenemos que tener la habilidad de pensamiento crítico, de no tomar a primera face value, de tomar por dicho lo que las personas van diciendo. Entonces es una responsabilidad y una presión, ¿por qué no reconocerlo? Pero eso no quita el hecho, yo dije, requiere tiempo, además de rigurosidad. Entonces no quiero tampoco como sobre espiritualizar esto a la vez. O sea, no es suficiente que uno diga, yo soy un intelectual, ¿no? Eso, lejos de eso. Que nosotros pensemos alguna vez que no necesitamos invertir mucho tiempo y mucho esfuerzo, mucho cuidado de ser minuciosos en nuestro trabajo simplemente porque manejamos ciertas teorías. Yo creo que esto es un balance perfecto entre esa capacitación que tenemos en la masa crítica de lo que estamos realizando y un cuidado, un trabajo, un labor realmente bien realizada. Entonces, ahí tenemos que aprender a vivir entre esos dos puntos. Entonces, un balance, eso es obviamente el mensaje para hoy. Entonces, sí, los datos no hablan por sí y a la vez no podemos dejar que hablen. Entonces, estamos buscando algo verdaderamente fino y por eso yo dejo algunas preguntas aquí que considero absolutamente claves cuando estamos ya en una etapa más avanzada, ¿no? de haber estado pensando con nuestros datos. Pensar con nuestros datos no significa necesariamente un trabajo aislado. Y llegaré a hablar un poco más de eso pronto. Bueno, hay suficientes datos para respaldar mis afirmaciones, es obvio, ¿no? Pero yo creo que seríamos ingenuos, yo quisiera ser muy genuino en decir que muchas veces está la tentación, por lo menos, de que tengo un par de datos que encajan bien con esta teoría. Y esta es la teoría que me acomoda, entonces vamos con eso, ¿no? Y uno no nos engañemos, estamos también en un trabajo, cuando hablamos de cualquier investigación, cualitativa o cuantitativa, estamos en el labor de convencer, ¿sí? Nuestro rol como académicos, académicas, dentro de una institución de ciencias y ciencias sociales, en este caso en Chile o en América Latina, o de donde ustedes nuestro rol ahí es una alta presión de estar produciendo artículos, capítulos, charlas, etc. Entonces podría ser que necesitamos que los datos encajen para que nuestra carrera avance, ¿no? Y ahí hay algo como muchas veces que está implícito, que a la persona le incomoda decir, pero verdaderamente si vamos a ser genuinos, honestos con nuestros datos, tenemos que estar un poco más abiertos a que nuestras afirmaciones sean un poco más, no ambiguas, pero por lo menos cuestionados por nosotros mismos. Tantas veces he leído artículos que son tan enfáticos y absolutos, ¿no? En sus posturas, sus argumentos. Creo que eso es un legado, de cierta manera, del positivismo,
¿no? Un positivismo que dice que el conocimiento es algo abarcable y de manera holística, ¿cierto? Que podemos conocer y saber ciertamente algo. Es algo que lo cualitativo ha ido tratando de poner en conversación, en diálogo, pero tal vez no lo suficiente cuando llegamos a presentar nuestras investigaciones empíricos y decimos algo tan enfáticamente que esto es así, estoy afirmando que esto es así sin dar suficiente espacio a los problemas con ese tipo de afirmación, con los datos que no encajan dentro de esa teoría. Yo les animo a que consideremos eso como una labor fuerte para nosotros, para llevar en adelante en las ciencias sociales, por lo menos. Y realmente, ¿cuánto tiempo invertí? ¿Fue suficiente? Y esto es un diálogo de introspección, ¿no? Para tener una confianza absoluta o una confianza sólida respecto a mis resultados. Con eso no quiero decir que estamos proponiendo de que efectivamente el conocimiento sea acabado, que tengamos la verdad absoluta sobre un asunto, un fenómeno. Todo el contrario, nuestro rol es mostrar la complejidad múltiple de cualquier fenómeno que estamos. Entonces creo que con aún más razón con eso seamos un poco más abiertos a la duda, a la ambigüedad o la incertidumbre dentro de nuestros propios resultados. Y por supuesto que suena como ya acabado cuando estamos en fase de análisis, pero realmente usé los métodos adecuados para captar este fenómeno. Yo creo que muchas veces realizamos investigación de una manera demasiado compartimentalizado, donde tenemos la primera etapa de juntar datos y posterior de estar analizando. Y la realidad de las cosas es que tal vez deberíamos llegar a nuestros datos y decir, me están hablando de algo que no estoy captando bien con este método, por tanto necesito volver al campo del terreno y realizar mi trabajo de campo, un trabajo de campo 2.0, ¿no? Entendiendo las restricciones que todos tenemos por los diferentes cumplimientos de diferentes concursos y proyectos. Pero ciertamente, como señalé delante, rigor no es algo que considero como un proceso automatizado, ¿no? No podemos caer en el otro extremo. Después de todo lo que he dicho, tampoco es suficiente si decimos, bueno, invertí 3 meses con analizar mis datos, eso como un criterio de calidad. No, es de alguna forma da un solidez a tu argumento si es que nosotros realmente dialogamos y conversamos con nuestros datos. Y esas cosas tienen que ir de la mano, ¿no? No es suficiente tener muchos datos, ¿no? Nosotros sabemos que muchas veces eso implícitamente en las publicaciones académicas va como nuestra cuantificación que justifique que hicimos un buen trabajo. 80 entrevistas, ¿no? 2 años de trabajo de campo, lo que sea. De alguna forma tratamos de cuantificar esta cosa para señalar que nuestra audiencia puede confiar en lo que hemos hecho. Pero en realidad no son factores suficientes solos, ¿no? Tampoco tener los mejores o los métodos más adecuados. Entonces, con la diapositiva anterior tenemos que tener esta cosa en balance y no pensar que cualquiera de estos asuntos es suficiente solo. Al contrario, como digo aquí, rigor debe ser complementado por este asunto de la profundidad, por la creatividad de pensamiento
por una capacidad sintética de dar sentido. Y estas son las cosas que realmente cuesta cuando estamos enseñando, ¿no? ¿Cómo puedo decir a un estudiante cómo realizar su análisis cuando un factor crucial es la capacidad de esa persona de pensar creativamente acerca de sus datos? Bueno, yo creo que esto, por supuesto, se gana con la experiencia, pero por lo menos al presentarles a ustedes estos dos polos, yo creo que hay extremos que podemos evitar y al encontrarnos en un entremedio feliz, eso da el espacio para empezar a ejercer algo que podríamos considerar como algo de calidad, ¿no? Cuando no estamos simplemente pensando, logré 50 códigos en mi software, por tanto, hice un buen análisis. No, no es garantía de que esos códigos sean buenos, no es necesariamente que están ni siquiera vinculados entre ellos, podrían ser simplemente porque seguiste una codificación in vivo de citar exactamente la frase que la persona usó, y eso sería literalmente dejar que los datos hablen por sí solos, pero realmente no estás vinculando intelectualmente el significado, las múltiples capas de significados que están involucrados. Por tanto, considero que esto, aunque nuestro legado nuevamente positivista podría tener un problema con esto, estamos involucrados en un arte o una artesanía de estar jugando con, pensando con, conversando con, descubriendo con nuestros datos, ¿no? Yo creo que eso es clave. Y por tanto queremos evitar este camuflaje académico que ya he estado describiendo en algún grado que encontramos en varios ámbitos. Y por tanto, creo que lo sincero, lo genuino, lo auténtico, lo transparente, que necesitamos algo preciso, pero que sea creíble, que no sea cierto una retórica simplemente de lograr convencer por las palabras que estamos usando, sino porque las palabras expresan algo que llega a las profundidades de estas capas de significado que queremos. Y el contrario a eso, cuando uno se esconde en el lenguaje, perdemos la meta original que tenemos, ¿no? Que es presentar precisamente algo que valga la pena saber y que queremos que resuene en el campo de estudios con las audiencias propias de nuestros ámbitos de investigación. Entonces, tenemos que encontrar estos balances de algún modo u otro. Entonces, bueno, yo he estado pensando que parte de esto, algunos de estos son muy obvios, ¿no? Pero es más bien, no son los puntos en sí, sino el proceso a través del cual estemos tratando de llegar a un balance feliz con esto. Entonces, obviamente los diarios de investigación nos obligan a una introspección respecto a, y estoy hablando de diario de investigación no solo durante el trabajo de campo, sino estoy pensando sobre todo en la fase de análisis, si es que vamos a artificialmente separar estas dos fases. Yo asumo que están involucrados el uno con el otro. Pero necesitamos desafiarnos a tener ese diálogo con nosotros mismos respecto a lo que estamos encontrando, por qué cosas nos sorprenden, y son asuntos que a mí me asombran. ¿Cuántas veces he tenido un pensamiento en el trabajo de campo y después pienso, después anoto eso porque no, mi memoria no podría ser tan mal, y después uno llega y no puede articularlo de la misma forma que ese pensamiento original, ¿no? Entonces, considero clave eso. Muchas veces he visto, sobre todo cuando estudiantes están con la presión de realizar algún tesis, disertación, lo que sea, de que la revisión bibliográfica se torna como algo que se hace al inicio, ¿cierto?, de la investigación, porque está la presión de cumplir con las normas del programa, de lo cual yo soy también culpable, pero
tenemos que haber escrito esta revisión bibliográfica. Pero la verdad de la cosa es que un trabajo inductivo, por supuesto, tiene que estar metido más que nunca en una revisión bibliográfica al final de la etapa de recolección de datos, porque no podría ser de otro modo. También considerar cuáles son los parámetros de calidad más relevantes para tu paradigma, es decir, ya mencioné lo positivista, pero no todas las posturas cualitativas son iguales, no quiero entrar en muchos detalles ahí, pero ¿estás haciendo esto desde una perspectiva constructivista? Bueno, obviamente va a ser bien distinto a una etnografía basado en el pospositivismo, donde uno cree que realmente hay una necesidad de describir las cosas como son, ¿cierto? Etcétera. Entonces, hay diferentes maneras de medir la calidad de nuestro análisis según si entendemos desde una perspectiva muy postmoderna de lo inadecuado de hablar acerca de una interpretación y que esa interpretación tenga mayor validez que otra, entonces obviamente lo que medimos como calidad de ese análisis va a ser muy distinto. Y por supuesto no apurar, que es la tentación, ¿cierto? ¿Por qué no decirlo? No apurar la etapa de codificación y análisis. Muchas veces pensamos que la recolección de datos es algo largo y la etapa de codificación y análisis algo mucho más corto. Y yo siempre trato de persuadir a que necesitamos casi dedicar la misma cantidad de tiempo a ambos, ¿no? Necesitamos intentar múltiples técnicas de análisis, necesitamos volver a datos que ya concluimos nuestro proyecto de investigación, pero ahora venir con otra teoría, con otro marco teórico, revisar los datos nuevamente, venir con una mirada fresca y tratar de alguna forma avanzar con datos que los datos nunca dejan de hablar y por tanto debemos estar dispuestos a una y otra vez volver a ellos. Para terminar, yo creo que esto es un poco, me acordé de esto de la paradoja de Menón. Después ustedes, si alguien no sabe, de buscar, pero es escrito por Platón respecto a Sócrates, de cómo pretendemos descubrir algo acerca de lo desconocido, ¿no? Esa pequeña paradoja. Entonces, bueno, yo creo que nuestra forma de manejar eso es reconocer que nuestro conocimiento siempre va a ser incompleto, ¿cierto? Que estamos haciendo estimaciones bien fundamentadas, pero nunca tratando de presentarlo de manera absoluta. Pero y si alguien tiene un problema con la idea de que nuestros resultados son estimaciones fundamentadas, bueno, probablemente es porque todavía está muy basado en ciertas nociones desde las ciencias naturales respecto a lo que debe ser la función de la intelectualidad y las ciencias. Entonces, reconocer y abrazar y aceptar la multivocalidad de los datos, como dije al inicio, no solo los participantes, no solo nosotros, los contextos, los trasfondos, todo debería estar hablándonos. Y reconocer que hay una tensión ciertamente heredada nuevamente respecto a esto de que, bueno, la validez de lo que es la investigación desde el positivismo respecto a si realmente estás midiendo lo que pretendes, pero luego si eso corresponde, si uno repitiera ese mismo tipo de investigación otra vez bajo las mismas circunstancias, si obtuviera los mismos resultados, claramente no podemos operar bajo eso porque nosotros reconocemos la unicidad de la vida social, de cada contexto, de cada acontecimiento. Los significados sociales son tan profundos y tan ricas que jamás podríamos esperar un experimento controlado en ese sentido. Entonces,
tenemos que manejar eso, tenemos que estar cómodas y cómodos con ese hecho. Y que necesitamos múltiples teorías para aprender algo acerca de cualquier fenómeno, ¿no? También reconocer nuestro rol activo no es el tema de esta charla, pero terminando, obviamente, nosotros influimos en gran manera en todo lo que es el análisis de datos y nuestra voz importa. Por tanto, hay que reconocer que tampoco una investigación sería igual si uno de mis colegas realizara la misma investigación y reconocer que eso no es un problema, sino una fortaleza. Y por último, debemos cuidar cuando estamos investigando, de que, sobre todo analizando, de que no solo estamos buscando similitudes y diferencias entre participantes o entre casos o entre contextos, sino que hay otra labor que es igualmente clave en la investigación cualitativa, que son las conexiones entre los datos, es decir, que queremos conectar ideas, que queremos no solo comparar qué tan similares son las cosas que dicen una participante con otros, sino que cuáles son las conexiones de los datos, cuáles son las conexiones de esas voces, cuáles son las conexiones de los lugares, de los tiempos, de las narrativas. Es un poco cuando, si alguien aquí sabe acerca de análisis de narrativas, sabemos que tenemos aquel método que es como categorizar cada elemento de lo que las personas narran y tomar eso como cosas aisladas. Y otro es holísticamente mirar qué es lo que las personas buscan hacer con su narrativa, que es un poco más como conexiones, las conexiones que van produciendo. Eso, para lo que le interesa, en la literatura se llama la diferencia entre comparación y contigüidad en el análisis de datos cualitativos. Entonces, espero haber planteado algunas cosas que nos desafían y que abren diálogo, por supuesto. Espero haber dejado, sí, 20 minutos para conversación, ¿no? Gracias, Andrew. Como les puse aquí en el chat, pueden hacer las preguntas por ahí. No sé, Andrew, si las quieres leer tú mismo o te voy leyendo yo ahí más o menos unas 5, hartas preguntas. ¿Quieres que te las lea? Ya, por favor. De a una, vamos ordenando. Entonces, la primera de Jonathan Salazar. Hola, muy bueno todo. Tengo dos dudas. ¿A qué se refiere con que el contexto tiene una voz? Y dos, cuando se señala que hay que cuestionar el significado, tiene que ver con, oye, justo me sale, con el cuestionar lo que dice la persona o cuestionarle a la persona. Por ejemplo, los significados para sí mismo. Esas son dos preguntas iniciales. No Ya. sé si quieres responder de a una. Sí, yo voy Sí. leyendo por mientras y hago Sí, más corto. ¿Qué quiero decir con que un contexto tiene una voz? Bueno, yo podría pensar en lo más cercano a mí, que es como el ámbito de la educación, ¿no? La vida social, yo creo, trae cierto eco o cierta voz, cierto legado, ¿no? Entonces, bueno, si nos encontramos en un contexto que es educacional, hay ciertos, podríamos llamarlo discursos o narrativas que el mismo contexto donde estamos priman o tienen probablemente un lugar de prominencia, ¿no? Entonces, hay ciertas voces, ¿no? Voces por llamarlo así, ¿no? De que en el ámbito educacional, que meritocracia es algo fundamental para el desarrollo de la sociedad moderna, occidental, de que lo intelectual tiene que ver con capacidades de matemática y lenguaje en vez de intelectualidad de movimiento de cuerpo o de melodías, ¿no? Entonces,
el contexto educacional, por ejemplo, da cierta prioridad a ciertas voces, podríamos decirlo así. Entonces, eso quería decir un poco que de alguna forma nunca nos encontramos o sería difícil de pensar que la interacción social ocurre en un vacío, ¿no? En un vacío donde no priman o no hay ciertas voces que están operando incluso sobre nosotros, quienes tenemos esas voces interiorizadas. Entonces creo que vale la pena pensar un poco en eso. Y respecto a si estamos cuestionando el significado de la persona o lo que está diciendo, claro, o sea, hay una interacción, ¿cierto? Que es clave, que es que las personas dicen algo, nosotros generalmente lo grabamos y luego lo transcribimos y esta clásica frase de perdido en traducción o perdido en transcripción en este caso, puede ser de que nosotros al leerlo, sí, sobre todo cuando separamos eso del momento en el cual dijo tal cosa, el audio, si no estamos escuchando el audio, solo leyendo la transcripción, podría ocurrir de que de alguna manera nosotros atribuimos un significado a algo que las personas dijeron que ellos no querían dar. Y eso es para mí bastante grave, no porque estamos buscando una precisión absoluta o asumiendo de que tenemos que buscar la verdad en la reproducción exacta de las palabras de las personas. No, pero dado que hay una interacción entre nosotros interpretando sobre la capa de interpretación que la persona quiso dar a cualquier fenómeno, ¿no? Si le pedimos describir algún evento traumático en su vida y la persona nos dice algo, ellos ya están interpretando eventos de su pasado, etcétera, y están dando una interpretación sobre la pregunta que nosotros le hicimos, y luego nosotros, encima de eso, estamos tratando de interpretar lo que ellos dijeron para ver qué también encaja en nuestras suposiciones, marcos teóricos, conceptos, etcétera. Hay un diálogo con los datos. Eso es lo que quiero decir. Entonces, debemos cuidar si es que no se... Hay posturas, nuevamente, postmodernas, donde uno podría decir, bueno, todo es un vacío de significado, por tanto, no importa si yo interpreto estas palabras de manera desvinculada de su contexto original, porque tampoco hay una sola verdad. No estoy tratando de contar cómo fue ese contexto exactamente. Estoy creando aquí verdades, ¿no? Eso sería una forma. Pero si a mí me importa todavía el contexto y el significado que tenían esas palabras en ese contexto, debo cuidar bastante eso. Y la única forma de asegurar eso es mejorar nuestra técnica de entrevista, ¿no? Donde aseguremos de que después no se va a dar a mala interpretación y será muy fácil, ¿no? Si alguien dice, mete cualquier juicio, opinión sobre, no, esto es un desastre, no, fue horroroso. Y nosotros decimos, ok, ya, próxima pregunta, y no indagamos por qué esa persona asignó el juicio de valor horroroso a ese evento, bueno, vamos a estar perdidos, ¿no? No vamos a tener cómo asegurar eso. Ya, siguiente pregunta. Es de Sacha Ram. Hay, hay nuevos métodos y está la posibilidad de cruzar metodologías. ¿Se puede mezclar para acercarnos no solo a respuestas, sino también a nuevas preguntas? Uh, Ahí eh, que, a hay esa puedes ahí la posibilidad de cruzar. responder. Se puede mezclar para acercarnos no solo a una respuesta, sino también a o sea, yo imagino que claramente las diferentes formas que abordamos un problema con diferentes metodologías debería arrojar nuevas preguntas, ¿no? Yo estoy asumiendo eso. Sasha, si quiere decir algo más sobre eso, muy
muy bienvenida. Sí, ¿quién te pregunta? Y quizás Sacha nos puede escribir ahí también. De Ignacio Cid, ¿qué opina Andrew sobre la sociología simétrica? Quizás es una pregunta. No, Ignacio, tendrás que darme algún contexto para el tema de hoy, imagino. Sí. ¿Me escuchas, Andrew? Sí, Muy rápidamente en la idea de que las personas tienen interpretaciones muy detalladas sobre lo que les ocurre y sobre los contextos sociales en los que esas cosas les ocurren, y que esas interpretaciones son igualmente válidas o incluso deberían ser más consideradas las que nosotros desde arriba, desde un puesto de asimetría, le podríamos dar, que es esta dinámica que tú ya presentaste sobre cuánto dejar que los actores hablen y cuánto hablar por ellos. Porque perfecto. hay en que dirían que no deberíamos hablar nosotros y que nuestras investigaciones solamente deberían ser espacios o megáfonos donde los actores hablan sobre sus propios medios. Yo creo que tiene que haber espacio para todo dentro de hablando desde las ciencias sociales, ¿no? Tiene que haber absoluta, o sea, pero creo que hay diferentes espacios, ¿no? O sea, creo que, por ejemplo, ahora, hoy en día, hay múltiples espacios online para dar prioridad a esos narrativas de aquellas personas versus ciertas, las revistas académicas, por ejemplo, creo que uno ve cierta jerarquización de voces, ¿no? Por supuesto que hay excepciones, hay revistas donde se da más, y creo que tiene que ser así, aparte de que hay múltiples disciplinas, ¿no? Hay periodismo donde se supone que estamos dando prioridad a las voces, hay encuestas, hay múltiples espacios, creo yo, y legítimamente, o sea, yo para nada quiero proponer de que investigadoras y investigadores deberíamos tener la última palabra. No, para nada. Creo que hay que ser muy sano en esto y reconocer que hay espacios que son sanos para desarrollar, para donde aquellas personas que están formadas con un pensamiento crítico, teórico, conceptual de cierto modo de ver la vida, tienen que expresar lo que, como ellos interpretan, y tiene que haber espacio para lo otro de los mismos actores con plena legitimidad, ¿no? Gracias, Andrew. Jorge Carvajal dice, profe, en la primera parte de su ponencia no pude dejar de pensar en el concepto de encuadre, framing, ¿no? Ah, Porque un investigador social construye un relato de la sociedad. ¿Es eso pertinente o me fui para otro lado? no, o sea, efectivamente, yo creo que depende de lo que queremos hacer. Y aquí nuevamente no quiero esconderme en como todo es válido o un discurso, sí, pero ciertamente hay diferentes posturas respecto a esto. Si desde la fenomenología y un inductivismo puro se piensa de que podemos hacer algún tipo de paréntesis a lo que nosotros pensamos y creemos y podemos suspender esos pensamientos hasta posterior a lo que estamos haciendo. Yo creo que hay espacio para eso, tanto como aquellos que dicen, mira, mi formación me hace pensar esto respecto a este fenómeno, tengo cierta trayectoria investigando esto, por tanto, intenciono de alguna forma mis preguntas para profundizar en eso. Y creo que tenemos que tener espacio para ambos, porque si no, lo que el riesgo de un inductivismo puro a la exclusión de formas más deductivas, cualitativas, es que terminamos siempre, el conocimiento de alguna forma se queda un poco estancada en cuanto que depende exclusivamente de lo que uno piensa que los datos están hablando, ¿no? Yo creo que esto es precisamente el balance que estoy proponiendo con mi reflexión de hoy.
no queremos ni eso, ni un deductivismo demasiado intencional, sesgado, confirmando lo que todos ya saben y académicos construyendo una carrera que se repiten una y otra vez y publican libro tras libro diciendo básicamente lo mismo. No queremos ninguno de esas dos cosas, queremos un balance feliz entre eso. Gracias, Andrew. Rodrigo Torres, ¿puedes profundizar más en las dificultades, desafíos de la codificación para nuestra labor como investigadores? No sé si me permiten decir que para eso está mi curso en el diplomado. Es muy largo hoy, o sea, para pensar solo en la pregunta anterior, ¿no? ¿Hasta qué punto, dejo esto como un pensamiento, hasta qué punto pensamos que hemos hecho algún tipo de paréntesis sobre nuestras expectativas cuando armamos la pauta de entrevista o de la pauta de observación? Yo creo que nos estamos con cierta delusión, cierta fantasía si pensamos que no influimos nada en el tipo de pregunta que armamos o las cosas que estamos buscando observar, que luego casi predeterminó los códigos que vamos a poner en nuestro software o en nuestro papel. Entonces, nuevamente, yo creo que uno de los desafíos de codificación es tomar códigos deductivos que tuvimos y desde la teoría previamente a iniciar ni siquiera un aspecto de nuestra recolección de datos, combinar eso con lo inductivo, lo que va, no me gusta emergiendo porque creo que eso es demasiado pasivo, lo que vamos buscando en los datos, con todo lo que ya dije, con la creatividad, con el pensamiento crítico, con las conversaciones. Eso no, al final no dije en la charla per se, pero conversar con datos también tiene que ver con conversar con volver a las revisiones bibliográficas con colegas, con todas las fuentes que podemos encontrar, ¿no? Volver a conversar los datos con esas fuentes y tratar de buscar algún diálogo luego entre esos códigos. Y si solo está primando o dando prioridad a esos códigos deductivos en nuestros resultados, creo que hay un problema. Creo que hay un problema en el sentido que estamos solo repitiendo lo que esperamos encontrar. Y creo que ahí hay cierto problema. Eso sería uno de los problemas de codificación, más allá de múltiples otros prácticos que enfrentamos. Desde Alexis Sosa. En la parte metodológica de un artículo, cuando explicamos o revisamos el proceso de análisis, ¿cuáles son los 3 argumentos que siempre deben estar presentes? La respuesta, Alexis, es que depende de la revista, porque yo podría decir siempre debe estar la posicionalidad del autor o la autora. Pero algunas revistas incluso rechazan que uno incluya eso o te recomiendan sacarlo después de que uno hizo todo el esfuerzo de incluirlo. Muchas veces lo que yo estoy de alguna forma reflexionando hoy son mis discrepancias en algún grado con la academia cuando leo artículos que no transparentan nada, ¿no? Nos dice tan poquito, cuando metodología muchas veces no dicen su postura respecto a epistemológica, por decirlo de alguna forma. No revelan eso, uno tiene que leer entre líneas un poco, tampoco uno ve cuál estiman nuevamente era su rol en esta interpretación, etc. Tampoco dicen muchas veces, uno encuentra cada vez más árboles de codificación, pero muchas veces esos también son nosotros tenemos una frase, bueno, es un saludo a la bandera, ¿no? Es como,
Es como ya incluí esto muestra que fui riguroso, solo porque muestro un árbol de los nodos en el vivo o las categorías en formato red en Atlas TI. No dice necesariamente cómo llegó a esas conexiones entre ideas, entre narrativas, no explica eso. Entonces, si yo fuera más así, honestamente diría lo que la revista típicamente presenta, pero si tú me estás preguntando en un mundo ideal, ¿qué son las tres cosas? Yo creo que la postura epistemológica que inspiró la investigación, cuáles fueron los procesos inductivos sorpresivos, o a veces se llama eso abductivismo, ¿cierto? ¿Qué fue lo abductivo, lo sorpresivo? Y cómo modificó eso tu investigación? Y algo que sea más que solo un saludo a la bandera respecto al proceso de codificación en cuanto al proceso más netamente de conexiones conceptuales o ideacionales respecto a cómo tú, como investigador o investigadora, lograste jugar, batallar con tus datos hasta llegar a tus resultados. Creo que eso sería de enorme valor para la academia. Pero, como digo, eso podría ser visto como demás en una sección de metodología. Gracias. Michelle Huffman, que es mi compañera de la universidad. Hola a todos y todas. El paradigma positivista es dominante en ciencia política, desde donde hago esta pregunta. Con lo que me pregunto si es el sesgo en la selección y análisis positivista de los datos no puede estar presente también en la investigación interpretativa, porque finalmente, ¿quién interpreta? También es la o el investigador. Entonces, ¿cómo se evita el sesgo en el paradigma interpretativista? La respuesta a eso, Michelle, es que todo depende de lo que tú dices, como en la misma noción de sesgo. Yo rechazo de que interpretación es sesgo. Yo distinguiría cualquier trabajo cuantitativo, y aquí en esta sala hay personas mucho más calificadas para hablar de esto que yo, pero no hay ningún trabajo cuantitativo que no sea, que no tenga un rol predominante en la interpretación, tanto en la selección de variables, en cómo vamos a medir este asunto, como también en luego, yo diría que los datos no hablan por sí solos ni en quali ni en quanti, pero de alguna forma toda sección de cualquier investigación empírica tiene un apartado de resultados y discusión, y esa discusión es netamente una interpretación de eso. Por tanto, creo que el rol de el investigador o la investigadora es predominante en cualquier tipo de investigación, solo que en la investigación cualitativa hay más apertura por los posicionamientos epistemológicos más abiertos a la incertidumbre y las múltiples facetas y aspectos de la verdad. Creo que hay más apertura a reconocer el rol activo que nosotros jugamos en cualquier investigación, mientras voy a decirlo así, la tradición positivista restringe los mismos investigadores quienes están participando desde ese paradigma. No son las personas, ¿me entiendes?, que están reacios a eso, sino que el mismo paradigma demanda que hay cierto cautela respecto a una noción de interpretación como algo que podría salir de ese proceso científico de correlación o causa y efecto. Entonces, creo que desde ese lado yo discutiría, pero es mucho más allá de lo que podemos abarcar hoy, pero la misma noción de sesgo es donde está el debate, en mi opinión. Muchas gracias. Hola Andrew, desde Nicolás Delgado. Hola Andrew, muchas gracias.
me gustaría preguntar cómo podría ser posible incluir más epistemologías al momento de interpretar los datos, más allá de solo la académica científica propia de quienes investigamos. Sí, no sé si estoy recordando, Nicolás, creo que conversamos de esto una vez en sala, ¿no? Sí, es un poco lo que Ignacio estuvo diciendo delante, ¿no? Respecto a una sociología simétrica, en términos de que tenemos que buscar más espacios donde interrumpimos un poco este protagonismo que hemos asignado en la academia respecto y dentro de una clara jerarquización de poder, investigadores e investigadoras tienen este derecho de opinar y tener su voz mientras otros son aplacados y distanciados de esto. Y claramente, o sea, sabes lo que voy a contestar. Hay ámbitos como la investigación a acción participativa, donde se trata de invertir esos tipos de jerarquías. Ahora, hasta el momento, hasta el presente, nada sugiere que vamos a ver un cambio en esta jerarquía tan tradicional de siglos. Entonces, lamentablemente siguen muy periféricos, ¿no? Para decirlo sinceramente. Andrew, María Cristina dice si puedes recomendar algún texto sobre el concepto de contigüidad que planteaste en la presentación, y por ahí Ignacio, que ya había, también puso que si era posible recomendar textos para profundizar en estos temas. Ya, sí, hay varios libros. Mi preferido respecto a la contiguidad lo saqué del, lo puedo escribir, está en el Sage Handbook of Qualitative Analysis, que es un libro enorme. Y eso está editado por V. Flick. Y uno de los capítulos, pero tendría que revisar después cuál. Hay un capítulo acerca de la teoría de análisis y ellos hablaron extensamente acerca de contigüidad, que era muy fascinante para mí. Es uno de los que más me gusta. Y había otra pregunta acerca de otro texto, ¿no? Sí, no, Um, era textos en general, ok. en general sobre el tema. Andrew, tenemos 5 preguntas más. ¿Puedes? ¿Tienes tiempo? ¿Alcanza? ¿Sí? Yo Ya. alcanzo. Démosle entonces Paulina Rodríguez. Espero que todavía esté por ahí. Estoy totalmente de acuerdo en que el rigor no es suficiente para garantizar buenos resultados y en que hay que revisitar marco teórico y datos varias veces. Pero, ¿cómo saber cuándo parar el proceso de análisis? ¿Algún tip para saber cuándo ya es suficiente? O sea, creo que es súper importante recalcar de que esa incertidumbre nos persigue, ¿no? Nos persigue. Y por eso dije que yo he experimentado un par de veces últimamente, sobre todo cuando no gano fondos en ANIT, volver a mis datos anteriores y me ha sorprendido de que todavía los datos me hablan de otra forma cuando no estoy bajo el paraguas de ese Fondesit o ese proyecto específico. Entonces, creo que no hay un momento que los datos dejan de hablar. Yo sé que hay muchas de estas nociones de saturación y ustedes pueden verlo en la teoría fundamentada, Grounded Theory, o de Coben y Strauss, o de incluso de Kathy Sharmas. Y hay esta noción, ¿no? Siguiendo una metodología muy específica de codificación y análisis de teoría fundamental, de que uno llega a un punto en el cual los datos dejan de hablar. Y mi respuesta a eso es siempre, ¿eso son los datos dejando de hablar o es
el fin de mi creatividad, es el fin de mi capacidad intelectual. Y yo propongo de que los datos probablemente no dejan de hablar y de que saturación es un pequeño como atajo para, o algo para ayudarnos a sentirnos mejores, de que ya es tiempo de... Yo diría que el momento en el cual terminamos de analizar esos datos es según la función por la cual estamos analizándolos, ¿no? Si es para cierto número de publicaciones, si es para llenar un informe, si es para devolver información al público o los participantes mismos, creo que eso de alguna manera va a determinar, pero obviamente el pero dentro de eso es que no puedes hacer atajos de tal modo de que, bueno, se me acaba el tiempo, entonces esto basta, ¿no? Pero reconociendo que hay límites de tiempo también, muchas veces lo práctico termina decidiendo eso por nosotros. Pero yo diría que los datos no dejan de hablar, solo que si tú invitas a otro colega, otra persona a mirar tus datos y que piensan juntos, conversan, probablemente nuevas cosas van a salir. Si te pones a leer un nuevo ámbito de teoría, con todos tus datos en tu cabeza, lo más probable es que vas a empezar a pensar nuevamente en posibilidades de interpretación. La siguiente pregunta de María Inés Bustos. Hola, ¿opinas que existe algún tipo de jerarquización dada cuando triangulo entre data y técnicas o esto es irrelevante y solo importará el aporte de cada uno? Buena pregunta. Bueno, si estamos triangulando, es probable de que tengamos una postura más o menos de positivismo, ¿cierto? Porque estamos triangulando con el fin de tener mayor certeza de el vínculo entre nuestra interpretación de los datos y el contexto social donde ocurrieron. Entonces estamos tratando de hacer eso y por tanto la jerarquización puede tener que ver con cuáles datos te acercan más directamente a ese contexto social. Eso suena un poco raro, pero para dar un ejemplo, si estás tratando de triangular algo, nuevamente voy a ir a lo más cercano mío porque falta de creatividad y tiempo de pensar en otro ejemplo. Si voy a una escuela y estoy tratando de investigar el tema de calidad de docencia y tengo mis observaciones de aula y tengo entrevistas con profesores y me interesa sobre todo como las perspectivas más subjetivas de esto. Bueno, en esa jerarquización probablemente voy a llegar más directo a respuestas a mi problema o mi pregunta a través de esas entrevistas, más que las observaciones que podrían ser de complemento para eso, pero hay cierta... Yo diría que cuando estamos triangulando, es lo mismo que cuando estamos navegando en un barco, ¿cierto? Utilizando las estrellas, y hay algunas estrellas que marcan el punto fijo y otros que colaboran a decir efectivamente estás donde piensas. Y yo creo que es así. Entonces, ¿cuán directas o cuáles son tus datos más de punto fijo, más directamente relacionado con el contexto que estás tratando de comprobar? Uso esas palabras intencionalmente porque, como digo, es triangular en sí, es un acto de confianza en la vinculación entre la realidad social y lo que yo estoy interpretando. Andrew, ahora hay una petición Ujú, desde Matilde ujú. que quiere saber si tienes alguna investigación cualitativa realizada con entrevistas que haya realizado una buena presentación de datos y análisis,
que recomiendes una buena investigación quali con esas características, si es que conoces alguna. Hola, Quizás Matilde nos puede Sí, dejar el mail y después le recomiendas como para que puedas pensar con tranquilidad, sí, mejor. que no Mejor. se te ocurre alguna tan rápido. Ya, la siguiente pregunta para ya ir cerrando, porque profesor, pensando en la parte de la presentación donde se habla de elegir métodos según el propio paradigma, ¿pudiese ser que en ese propio paradigma atente de momentos con la apertura a nuevos métodos, conceptos y explicaciones? No es una pregunta capciosa, sino genuina, pues tiendo a pensar que sí atentan. Y quisiera escuchar la defensa a lo contrario, en caso que estime conveniente defender lo contrario, por supuesto. No pienso al contrario. Pienso que puede arrojar nuevas direcciones, ¿no? Em, o sea, un paradigma puede atentar contra vamos a decir, como si el grado de la complejidad de la realidad social es tal que cualquier paradigma que elegimos es restringido en lo que va a abarcar, por supuesto que va a atentar contra una mirada completa de ese fenómeno. Y por tanto, no hay ninguna contradicción en decir o no. Creo que ontológicamente hay muchas posturas paradigmáticas que comparten la misma ontología, ¿no? De que la vida social no es fundamentada en un solo hecho, una sola vía de conocer y una totalidad de comprensibilidad. Entonces, si no podemos comprender algo totalmente, es de pensar que efectivamente en algún momento nuestro paradigma de alguna forma atente en contra de nuevos conocimientos, etc. Por tanto, cualquier fenómeno debería ser estudiado desde múltiples paradigmas. Sí. Mientras más variedad, eso puse en una de las diapositivas, ¿no? Mayor variedad de pensamiento nos ayuda en esta tarea. Y ya estaríamos, a ver, existe un curso, no, había una pregunta sobre, me perdí aquí un poco del chat GPT. La perdí. ¿Cuál sería un paradigma? Espérame por aquí. Ah, no, ya no está, va. O yo estoy. Pero bueno, si el quien la hizo estaba por ahí, que vuelva a hacerla porque no la encuentro en este instante. Y estoy recibiendo, bueno, muchos que les enviemos por mail, los voy a anotar todos los mails de la gente que quieren esta investigación que puedas recomendar para revisar cómo son buenas prácticas en el fondo. Si quieren, por si se me va alguno y mañana no les respondemos, me escriben a mi mail que es frcampos@uc.cl y me recuerdan, oye, a mí también mándamela. Ahí vamos a ver si el profesor Andrew encuentra alguna buena. Por supuesto que va a encontrar. Está más de algo. Eso, entonces, Andrew, estamos ya cerrando. Muchas gracias. Yo los invito a todos y todas a conocer nuestra página web en sociología.uc.cl, ver lo que hacemos, ver el trabajo.